de TVU, bienvenidos a una nueva entrevista y en esta oportunidad relacionada a todo lo que estamos viviendo a puertas del 4 de septiembre. Como ya lo saben, estamos con diversas programación, voto informado cada martes, se recuerden a las 22 horas donde hacemos una bajada respecto a cada propuesta y cada tema que aborda Diario Concepción el día domingo. En esta oportunidad queremos abordarlo precisamente respecto a lo que pasa con materia medioambiental. Sabemos que una de las preocupaciones de la ciudadanía se dejó ver y escuchar en el estallido social del 2019 y hay actividades para informar a la comunidad respecto a lo que dice esta propuesta en los avances medioambientales. Para eso nos acompaña Camila Palma, directora de la ONG Defensa Ambiental. Camila, un gusto, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, ¿y tú? No, muy bien, y acá atentas también respecto a lo que vamos a conversar, porque difundir lo que dice la propuesta respecto a esta temática medioambiental, lo que significa claramente la información correcta, veraz. Sabemos lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, lamentablemente, con fake news, y es importante también ese aporte que hacen desde las diversas ONG en transparentar esto claramente. Sí, por supuesto, nos tomamos este rol con mucha responsabilidad y precisamente como señalabas tú, muchas ONG están por cierto salir a las calles también a hacer campaña. Nosotros estamos en colaboración con FIMA acá en el territorio, estamos enmarcados cierto en su campaña nacional de Constitución Ecológica. Y la idea precisamente, como señalabas tú, es salir esta semana que viene a las calles y a los distintos territorios de la región a bajar la información, contarle a la gente de qué se trata esta constitución ecológica y precisamente derribar estas fake news y mitos que giran en torno a ella, ¿cierto? Sí, totalmente. Es importante ese trabajo y también respecto a lo que se está realizando en conjunto con ONG FIMA, porque ellos están desplegándose por todo el territorio nacional, corresponde ya acá en la región del Biobío, y lo que significa también descentralizar, porque nos quejamos muchas veces del centralismo que ocurre a nivel con la región metropolitana, pero lamentablemente de una u otra manera caemos en lo mismo en la región del Biobío con lo que pasa con el Gran Concepción en general. Pero acá también están con la camiseta puesta en ese sentido, porque Santa Bárbara, Mulchen, Nacimiento, Laja, Los Ángeles, por mencionar algunas de las comunas, son de las que también están dentro de este recorrido. Precisamente queríamos sacar, ¿cierto? A la gente a las calles, a nuestro equipo a las calles y precisamente llegar a esos terrenos y a esos sectores en donde muchas veces las campañas no llegan. La idea es precisamente convencer, ¿cierto?, a la gente que tiene menos acceso a la información, llevar nuestro conocimiento, ¿cierto?, y derribar, como te decía antes, mitos, fake news y precisamente trabajar con la gente desde los territorios y escuchando sus dudas y también la idea de esta semana de actividades con la gente es precisamente que los distintos territorios también nos cuenten un poco de cuáles son sus problemáticas específicas. Muchos tienen problemas ambientales o socioambientales en sus territorios, ¿cierto?, donde viven, y la idea precisamente es hacer la bajada concreta de lo que viene a mostrarnos este texto de nueva constitución y cómo va a ayudar de alguna u otra forma a resolver, ¿cierto?, muchos de estos problemas que aquejan a la comunidad. Sí, por realidad es totalmente distinta, porque si seguimos con este desglose de comunas es totalmente distinto a lo que se vive en Curanilahue, por ejemplo, a lo que se vive en San Pedro de la Paz, en Chihuayante, en Penco, Lirquén, Florida, Coronel, claramente, y bueno, lo que se vive también en la capital regional, en Concepción. Este trabajo y estas actividades que van a hacer, ¿cómo van a ser realizadas? Cuéntanos un poquito para que las personas ya vayan estando atentas respecto a esto, quienes conocen a algunas personas que quizás están motivadas en esta arista, y a lo mejor para aquellos que no están tan familiarizados es un buen momento también para empaparse un poquito respecto a esto. Claro, mira, muchas de las actividades son talleres prácticos que vamos a hacer en distintas comunidades. Vamos a estar publicando también por nuestras redes sociales, Constitución Ecológica, todas las actividades de la semana. Y estos talleres, la mayoría están, ¿cierto?, compartidos, en espacios compartidos con expositores de las mismas comunidades donde nos van a contar sus problemáticas y nosotros vamos a hablar un poco de derechos de la naturaleza, derechos de los animales, aguas,
Estado regional, ¿cierto? Que son temáticas súper importantes. Y también vamos a tener, por otro lado, algunos volanteos en varias de estas ciudades que tú nombraste, y también vamos a estar en algunos medios locales, ciertos radios, contando un poco de qué se trata esta constitución ecológica y para, en el fondo, acrecentar cierto el mensaje y que llegue a todos los sectores. Sí, cuéntanos un Hoy poquito. día... disculpa. No, tranqui. Cuéntanos un poquito también el trabajo que van haciendo constantemente en la ONG, porque es una temática, insisto, que si bien se visibilizó para el estallido social, es algo que viene preocupando a la comunidad hace bastante tiempo. Sabemos que gracias a la misma ciudadanía tenemos actualmente una ley de humedales que estuvo ahí bastantes complicaciones para poder promulgarse, lo que significa evidentemente esos avances desde la ciudadanía en estas temáticas y del mundo académico. No hay que dejarlo de lado, que gracias a sus investigaciones, esa bajada con la ciudadanía se empodera. Sí, precisamente nosotros como ONG Defensa Ambiental igual hemos estado desde el principio, ¿cierto?, inmersos en este proceso constituyente. Hace un tiempo postulamos una iniciativa popular de norma que buscaba la consagración de los derechos de la naturaleza en la nueva constitución. Juntamos efectivamente las 15.000 firmas y pudimos integrar de alguna u otra forma parcialmente el borrador. Y hoy en día, como señalas tú, podríamos decir que esta nueva constitución alberga distintos conocimientos, no solo el de la academia, sino que también el de las distintas cosmovisiones de distintos pueblos y de cada constituyente, ¿cierto?, que pudo llevar muchos conflictos de sus zonas a la Convención Constitucional. Sí, es una temática que de una u otra manera nos afecta y va a afectar a las futuras generaciones. Es cosa de ver cómo ha ido también el tema del cambio climático, todos los estudios e investigaciones que se venían adelantando a esto décadas atrás, lo estamos viviendo ahora, que es muy de, a lo mejor era como visto los hippies preocupados de los árboles y del medio ambiente. Bueno, ahora estamos viendo esas consecuencias de esos hippies que estaban preocupados y se estaban adelantando a fines de los 90, bueno, y mucho más atrás en todo caso viene toda esta importancia. Respecto a eso mismo y cómo has visto desde la ciudadanía ese empoderamiento que hablábamos anteriormente, de poner los puntos sobre las i, de decir, oye, esto no está bien, esto no está, no es correcto, no va de acuerdo también a lo que buscamos construir como ciudades, es lo que queremos también proyectar hacia un futuro. Claro, como señalas tú, digamos, la ciudadanía, no solo con iniciativas populares de norma se hizo presente, ¿cierto?, como las demandas, sino que también hoy en día cuando salimos a las calles la gente nos pregunta qué está pasando, etcétera, y precisamente señalabas tú el cambio climático, todo esto está recogido precisamente en el texto de la nueva Constitución. O sea, en una primera etapa, cuando la Convención Constitucional empezó a trabajar, se declararon que estaban redactando la Constitución en una crisis climática y ecológica, y hoy en día podemos ver que más de 90 artículos, podríamos decir, son de índole ecológica y son transversales en casi todos los capítulos de la Constitución, incluida el capítulo de normas transitorias. Entonces, en términos generales, yo podría decir que la nueva Constitución recoge de una u otra forma estas demandas sociales que se fueron haciendo, ¿cierto?, partícipe en la calle desde el estallido y desde mucho antes. Como señalabas tú también, distintos movimientos ambientales han, ¿cierto?, proclamado por los derechos de la naturaleza y para que pongamos en el fondo un pare a el cambio climático. Y qué mejor que hacerlo desde acá en Latinoamérica, Chile, con una nueva constitución, dando, ¿cierto?, el ejemplo a nivel regional latinoamericano de derechos de la naturaleza. Podríamos llegar a ser el segundo país en el mundo en reconocerlos después de Ecuador, pero también tener en consideración que no es tan novedoso, no es que nosotros estemos, ¿cierto?, inventando la rueda, porque realmente los derechos de la naturaleza ya están consagrados en más de 35 países en diversos niveles, ¿cierto?, normativos de sus legislaciones, no a nivel constitucional necesariamente, pero los derechos de la naturaleza y todas las temáticas que estamos viendo hoy en día, si bien son novedosas para nosotros, en el fondo son, digamos, luchas que se han llevado en el mundo, ¿cierto?, y que nos permiten hoy en día, si aprobamos la nueva Constitución, marcar, ¿cierto?, ahí la línea y poder eventualmente impulsar al resto de Latinoamérica y el mundo a avanzar
en pos, ¿cierto?, de estos derechos. Sí, y me gustaría que a lo mejor fuéramos desmenuzando un poquito sin entrar en mayor profundidad claramente, pero por ejemplo nos quedamos muchas veces con el tema del agua, que es importantísimo, pero como que nos quedamos con esa temática relacionada a lo medioambiental, pero tenemos nuevos sujetos de derechos ambientales, tenemos también aristas relacionadas, por ejemplo, como animales sintientes, hay otras artículos y otros que a lo mejor no han sido tan populares, y por eso también es importante este ciclo de conversaciones y de talleres, de conocer un poquito mayor en profundidad, porque claro, entendemos que el agua es fundamental, el agua es vida, etcétera, nos quedamos con eso, pero hay mucho más allá de lo que está en esta propuesta. Claro, precisamente en temas de agua, nosotros siempre lo que decimos es que si bien la legislación chilena, ¿cierto?, hasta el momento había sido insuficiente, este año con la reforma al Código de Agua se incluyeron priorización de usos, pero la nueva Constitución, además de reconocer esta priorización de usos también, introduce dentro de esta priorización, ¿cierto?, de esta prelación, el uso del agua para los ecosistemas, un uso, ¿cierto?, armónico, ahí equilibrado, ecológicamente equilibrado, y esto igual es novedoso porque en el fondo nosotros estamos acostumbrados a pensar de una forma súper antropocéntrica, y nuestra Constitución vigente, precisamente en el artículo 19, número 8, nos habla del derecho humano, ¿cierto?, que tienen las personas a un medio ambiente libre de contaminación. Y esta nueva Constitución, este nuevo proyecto, cambia este paradigma de una visión antropocéntrica a una de carácter, ¿cierto?, biocéntrica o ecocéntrica, en donde empezamos a sentirnos como parte de un todo, ¿cierto?, y a tratar de vivir de una forma equilibrada con la naturaleza. Y eso se refleja en esto que te señalaba recién, de priorización de uso y considerar no solo al derecho de acceso humano al agua, sino que también el uso, ¿cierto?, de los ecosistemas. Y eso en términos como súper generales en temática de agua, pero hay mucho más que regula la nueva Constitución, como que el agua en todas sus formas, por ejemplo, va a ser inapropiable. O sea, hoy en día, claro, en teoría no se puede tener derechos sobre el agua, pero sí se tienen derechos de aprovechamiento de agua, que en el fondo pasa a ser un derecho de propiedad. En la nueva Constitución son autorizaciones administrativas, y el Estado va a poder regularlo, ¿cierto?, y entregarlo y darlo, ¿cierto?, bajo ciertos parámetros, y no van a ser a perpetuidad. Entonces cambia totalmente la visión, y en términos concretos y súper prácticos, o sea, hoy en día acá en la región del Biobío ya tenemos zonas como Arauco, por ejemplo, en donde en ciertos sectores, en ciertos momentos del año, ya no sale agua por las alcantarillas, entonces, o sea, por el grifo. Entonces, es importante tener en consideración que esto no solo pasa en Petorca, o sea, estamos hablando acá de la propia región del Biobío, en donde, si bien alguna vez tuvimos muchos humedales, hoy en día ya no es así. Entonces, hay que hacer algo, tenemos que tomar decisiones, y la nueva Constitución nos entrega un buen marco, ¿cierto?, para políticas públicas y de gobernanza el día de mañana. Sí, Camila, me quedo con dos cosas que tú señalabas respecto, en primera instancia, a lo que pasa en materia internacional, que de ser aprobada esta propuesta, no es que marquemos una tendencia o algo así, sino que vamos a estar dentro de un estándar internacional. Nos está pidiendo algo más. Se está pidiendo estar como dentro de lo que debiese ser. Y lo que merecemos. Claro, como dentro de lo que... Y por eso señalaba anteriormente de lo que buscamos construir como sociedad. Lo que queremos construir para nuestras futuras generaciones, tengamos o no tengamos hijos, y eso es... hay familiares de otra índole, no todo es consanguíneo. Claro. Y algo relacionado también sobre lo que indicabas de lo que está pasando, por ejemplo, los humedales, lo que pasa con el agua. Nos quedamos, insisto, señalaba anteriormente el centralismo que ocurre respecto a temáticas de las comunas, pero claro, ahora que se habla a nivel de los medios nacionales, me refiero, de que hoy en Santiago puede que se racionalice el agua, nos preocupamos, pero eso pasa.
Y no hay que ir muy lejos, pasa en nuestra región, pasa en las zonas rurales y dentro de esta comodidad de lo urbano, de donde podemos acceder a la llave, que salga la agüita y podemos tomar a buena hora, acá en nuestra zona podemos tomar agüita, a diferencia de lo que se ve en Santiago, pero cuando vemos que está afectando, claro, más a la urbe, más al centro, ahí nos preocupamos. Pero esto viene pasando hace bastante tiempo. Sí, precisamente, como señalaba en un inicio, en realidad no es que estemos inventando la rueda, no es tan novedoso incluir los derechos de la naturaleza, pero sí marca un antes y un después en nuestra historia, ¿cierto? Y también, como te decía adelante, podríamos ser un ejemplo para otros países, para que aporten también desde su vereda. Y también señalar que esta constitución en el fondo trae igual algunas cosas novedosas, como que cabe hacer mención, como por ejemplo que los constituyentes, ¿cierto? Fue un órgano paritario, que se declararon, como te decía adelante, que estaban redactando la constitución en un contexto de crisis climática y ecológica, que hubo escaños reservados, que es súper importante porque aportan otras visiones que nosotros no estamos acostumbrados. Estamos siempre acostumbrados a hablar entre los mismos, pero hay otras visiones, hay otras soluciones también basadas en la misma naturaleza para, ¿cierto?, contrarrestar los efectos del cambio climático, y es bueno escucharnos entre todos. Entonces, esta nueva constitución, si bien, como decías, no es tan novedosa como en muchas temáticas, sí lo es en otras, y podría dejarnos, ¿cierto?, tranquilos por varias generaciones este texto, porque, como señalaba adelante, igual esta constitución señala dentro de sus más de 90 artículos ecológicos principios ambientales. Y estos principios ambientales son como directrices, ¿cierto? Como pautas de conducta para el Estado, y en el fondo estos principios ambientales, como por ejemplo el de no regresión, el preventivo, precautorio, justicia intergeneracional, por ejemplo, en el fondo nos entregan un parámetro, una pauta, pero estos van cambiando con el tiempo su interpretación. Entonces, esta constitución en el fondo nos va a ser útil por muchas generaciones, va a amparar, ¿cierto?, los derechos ambientales de muchas generaciones, precisamente con el principio de no regresión, que en términos súper generales significa que ninguna ley o norma que se vaya a ¿cierto?, publicar en el futuro referente a medio ambiente va a poder ir en desmedro de lo ya aprobado en materia medioambiental. O sea, por ejemplo, si hoy en día tenemos cierta norma que regula cierto contaminante en 10, por ejemplo, no podemos el día de mañana bajarlo a 9. O sea, va a tener que ir en aumento. Entonces, estos principios en el fondo nos resguardan y nos entregan como varias garantías, y yo creo que eso es importante tenerlo presente, porque si bien algunos de estos principios estaban consagrados, por ejemplo, en la ley de base de medio ambiente, como el preventivo o el precautorio, no estaban a nivel constitucional, y que estén a nivel constitucional significa que van a permear todo el derecho chileno, ¿cierto?, toda la legislación, y eso nos da muchas herramientas, no solo, ¿cierto?, a la Defensoría Ambiental, por ejemplo, que se crea en esta nueva constitución, sino que también a grupos de personas, ONGs o personas naturales. O sea, esto va a significar que el día de mañana, por ejemplo, para abogar por la naturaleza, no se va a requerir necesariamente que haya una afectación, ¿cierto?, un daño a un humano, sino que vamos a poder abogar por la naturaleza sin tener que probar ese daño, que hoy en día es muy difícil. Claro, cuando hablamos de ser preventivos y no reactivos, como que nos cuesta muchas veces ponernos ahí en ese concepto. Esperamos que pasen las cosas para crear una normativa, una ley, esperar que tengamos desastres por el cambio climático para preocuparnos y hacer los cambios correspondientes. Señalábamos de este 28 de julio al 2 de agosto, a través de las plataformas digitales, entregaron las coordenadas para ir conociendo qué días van a estar en qué comunas, para que las y los vecinos estén atentísimos respecto a eso, y lo que significa también este despliegue por las regiones acá en el Biobío, aportando claramente, transparentando lo que indica esta propuesta de texto constitucional. Claro, vamos a estar el jueves en Curanilahue haciendo volanteos, en Arauco,
y vamos a cerrar la jornada del jueves, ¿cierto?, en Coronel con un taller, una charla en el sindicato CTF a las 5:30 y vamos a estar publicando toda la información por nuestras redes sociales. Viernes vamos a estar en San Pedro y vamos a cerrar la jornada con un candolazo en Petrox, acá en Concepción. Sábado vamos a estar en Palomares y Chihuayante. Domingo vamos a estar en Nacimiento, Penco y Lirquén y finalmente Florida. Lunes vamos a estar con volanteos en Nacimiento, Los Ángeles y Laja. Y el día martes cerramos con Santa Bárbara y Mulchen. Así que ahí vamos a estar dando como todos los detalles con horas y fechas en nuestras redes sociales, Constitución Ecológica, sino también vamos a estar publicando en las páginas de ONG Defensa Ambiental y también las comunidades van a estar haciendo su difusión también en sus sectores. Sí, súper, y vamos a estar atentos, dejamos las redes sociales ahí para que puedan informarse respecto a los sectores y a las comunas que van a estar desplegándose. Camila, agradecerte primero que todo esta conversación y bueno, desearles el éxito también respecto a lo que significa llegar a las comunidades, de poder conversar con las y los vecinos. Sabemos que hay muchas preguntas, hay muchas interrogantes en torno a esta materia y es importante también ahí que las agrupaciones se estén acercando también y aportando con su granito de arena. Muchas gracias, Constanza, por la invitación y también el llamado a informarse, y si tienen alguna duda, no duden en acercarse a nosotros, a alguna de nuestras actividades o contactarnos por redes sociales. Nosotros estamos súper disponibles a entregar toda la información, así que muchas gracias. Que estés bien. Nosotros ya empezamos a despedirnos dejando los invitados para que sigan en sintonía del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Estamos transmitiendo a través de nuestras multiplataformas, así que atentos a todo lo que se viene. Nos vemos en la próxima oportunidad.